cambia. Y si van a ver la del tercero y la del cuarto, también cambia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver de dónde sale esta lógica del segundo cuadrante. Voy a dibujar aquí un número complejo, pero ahora en el segundo cuadrante sin que toque los ejes, porque son casos especiales. Entonces voy a poner un número complejo en donde hay. ¿Sí? Entonces, igual vamos a hacer lo mismo. Vamos a dibujar el vector que va del origen al número complejo y ahora el triángulo. Igual lo voy a poner aquí, color, un triángulo aquí, que debe ser rectángulo. ¿Sí? Que este ángulo sea recto para poder usar la fórmula de la hipotenusa, que este sea cateto opuesto, cateto adyacente. Y aquí como un triángulo solamente necesito las medidas de los catetos sin importar los signos. Aquí la base es 6 y la altura es 3. Es lo único que nos interesa. ¿Sí? Y ahora la referencia siempre va a ser el eje real positivo. Esta línea, le voy a poner roja, que ese siempre es el eje real positivo. ¿Sí? Esto siempre tienen que recordarlo, que es la referencia para medir el ángulo con respecto al vector, que sería medir este ángulo. ¿Sí? Ese es el ángulo que tenemos que medir. ¿Y cómo lo vamos a medir? ¿Con qué fórmula? Lo que se hace es normalmente medir el ángulo interno. Se mide aquí el ángulo interno con igual el triángulo, que sería la tangente inversa. Y si ya nosotros ya sabemos que el ángulo total del medio círculo son 180, de ahí sale la lógica. La lógica, ¿Se le va a restar o qué, profe? sí, restamos 180, que es el total del medio círculo, menos el ángulo interno del círculo, del triángulo. ¿Sí? Entonces se va a usar esta tangente inversa, si ven, siempre para el triángulo. Pero depende de en qué zona estemos. En este cuadrante se resta 180 menos el triángulo. Pues vamos a hacer eso, vamos a terminar esto para que lo entiendan bien. Entonces aquí, como les decía, el ángulo total de aquí hasta acá son 180. Pero el ángulo interno lo puedo calcular con la tangente inversa y con la resta voy a obtener el ángulo que les decía que necesitamos para la representación polar. ¿Sí? Es el ángulo del eje real hacia el vector y nada más. ¿Sí? Entonces, aquí yo lo puedo medir. Muevo tantito para alcanzar el punto. Entonces, para medirlo, necesito el punto de referencia, el origen y el número completo. ¿Sí? Entonces, el ángulo, aquí si ven, debe ser un ángulo menor a 180 grados. ¿Sí? Y debe ser mayor a 90 grados, porque estamos en el segundo cuadrante. ¿Sí? Aquí estamos con el segundo cuadrante. ¿Sí? Estamos entre esta línea y esta línea. Por eso el ángulo nos dio menor a 180 grados. Entonces está correcto la medición aquí en GeoGebra. Ahora vamos a calcularlo aquí con las funciones del triángulo. Entonces, para usar las funciones del triángulo, aquí necesito los catetos. Entonces vamos a ponerle un nombre a este ángulo. Vamos a decir que es beta. Entonces, beta es igual a la tangente inversa de inversa de el cateto opuesto. 3 y adyacente, checamos. ¿Sí? Aquí el cateto opuesto es 3, ¿sí? Y el cateto adyacente es 6. ¿Sí? Es siempre la altura entre la base, sin los signos, acuérdense. Solamente necesito las medidas del triángulo. ¿Sí? Y ahora con esta fórmula voy a calcular el ángulo interno. Entonces vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Sería 3 entre 6.5 y ya está la tangente inversa. Ahí está, 26.56. Con el 5 sube a 57. 26.57, vamos a escribirlo aquí. Igual a 26.57 grados.
¿ok? Y este es el cálculo del triángulo, el ángulo interno. Entonces, Maestro, ¿qué relación? Sí, ¿qué pasó? yo lo hice en la calculadora, pero de cuenta lo hice tal como dice la fórmula, 180 menos tangente a la inversa Inversa. de 3 sobre 6 y me Ujú. salió, pero el otro ángulo me Sí, salió el otro ángulo, sí. 153. Es lo que Entonces vamos nomás le aquí a resto. verificar. Ah, ok. Sí, aquí es lo que vamos a verificar, que alfa debe ser 180 menos 26,57, ¿sí? Que es la fórmula que está aquí, que es el ángulo que necesitamos para la representación del segundo cuadrante. Entonces aquí vamos a poner teta, o es alfa en este caso. Vamos a poner aquí alfa. Alfa es igual a 180 menos 26,57. Si hacen eso en la calculadora, que aquí ya lo cerré, lo vuelvo a abrir, sería, sí, y como lo hiciste tú ya completo, lo pueden hacer ustedes. Menos 26,57, que lo estoy haciendo redondeado y nos da lo mismo, 153,43. ¿Sí? Aquí pues les estoy explicando más bien la lógica de dónde sale la Ujú. fórmula, pero Sí. ya pueden ustedes usar la fórmula. Y en Profe, Excel se puede, sí. ¿a usted cómo le salió así directamente la medida del ángulo? Aquí para medirlo, tienen No, en el GeoGebra tienen que. 26,57. Nada más tomé la pura 3 entre 6. Aquí en la calculadora puse 3 entre 6 y tangente inversa. Aquí como no está, pongo segunda función, tangente inversa y está 26,56. ¿Sí? Y luego como lo hiciste tú, lo vas a restar a 180, pues le cambio signo, como lo hacemos con los complejos, y luego le sumo 180. O sea, 180 menos 26 da algo al revés y da 153,43. ¿Sí? Y da lo mismo. Lo pueden hacer en el orden que ustedes quieran. Pueden hacer primero un cálculo y luego el otro. Lo importante es que entiendan la lógica, entiendan la geometría. Y aquí también lo pueden verificar con GeoGebra, midiéndolo primero, ¿sí? Y ahora aquí, ¿sí? Y aquí está el ángulo interno, 26,57. ¿Sí? El ángulo por dentro del triángulo. Siempre necesitan 3 puntos para medir un ángulo. Y ahí está beta. Por eso les puse beta, porque los va nombrando siempre con letras griegas. Y empieza por alfa, beta, gamma y así va. ¿Sí? Entonces ahí está la fórmula. Y la magnitud siempre se calcula con la hipotenusa del triángulo. Entonces esa no es ninguna diferencia. Ahí está 6,7, que es el mismo que nos daba hace rato, porque son las mismas coordenadas. 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Sí? Aquí lo pueden ustedes calcular. Aquí, entonces, podemos poner la representación de que Z1 en cartesiano es 3 menos 6i. Aquí sí se ponen los signos. 3 menos 6i. Ese es el número complejo. Pero la magnitud, la voy a poner aquí, la magnitud se pone como valor absoluto de Z1 con líneas verticales y luego sacamos la raíz cuadrada de los catetos, que en este caso son 3 al cuadrado, más 6 al cuadrado. Aquí tampoco me importan los signos de los lados, ¿sí? Porque siempre al elevarlos al cuadrado se van a eliminar los signos. Entonces, aquí aunque las coordenadas sean menos 6, solamente uso la base y la altura. ¿Sí? Y aquí lo calculamos igual que hace rato, que es la raíz cuadrada. Aquí sería 9 más 36. Y al sumarlos da 45. La raíz cuadrada de 45. Y la raíz cuadrada de 45 la calculamos en la calculadora. Depende de su calculadora también, ¿sí? Porque depende del modelo. Como les decía, a veces les aparecen los comandos como si fuera exactamente en Excel, pero esta es una calculadora muy básica, entonces me parece como las Casio básicas, que tengo que hacerlo todo al revés. Primero tengo que poner 45 y luego después la raíz cuadrada. ¿Sí? En las otras se pone primero raíz cuadrada y luego el 45 y se cierran paréntesis.
Oiga, profe, 6,9, entonces sí. en el problema también tenemos que calcular el ángulo, o sea, en el caso del cuadrante 2 tenemos que calcular el ángulo externo, por así decir. O sea, el que se necesita es el que se mide desde acá, es el de ciento cincuenta y Ah, tres o sea, es esa Este de fuerza. adentro, sí, el de Ah, adentro ok. aquí nada más para que sepan que la tangente inversa se usa porque tenemos un triángulo. Entonces, por eso la fórmula tiene esta lógica. Y esta es la fórmula que van a usar. En Excel no lo van a usar porque hay una función especial que no No, que necesitan ocupa saber hacer. ni en qué cuadrante está, ¿sí? Oh, Pero ya. esa fórmula no, las calculadoras no la tienen. Entonces tienen que saberlo. Si lo van a hacer con la calculadora, tienen que hacerlo así. Si lo van a hacer en Excel o en Google Hojas, hay una función especial que calcula este ángulo directamente, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar viendo estos días en la representación polar, ya que lo hagamos con Excel, pero cuando lo hagamos en Excel, lo vamos a hacer para la multiplicación y división en forma polar, ¿sí? Entonces, por eso es importante que lo hagamos tanto en GeoGebra como en Google Hojas y ustedes practiquen con su calculadora y después practicamos con Google Hojas para que vean los comandos, porque con los comandos pues ya les hace todo sin ustedes aprender cómo se hace con la calculadora de a mano, ¿sí? Entonces ahí ya está el segundo cuadrante. Vamos a ver el tercer cuadrante.